Gracias. Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 26 de junio del año 2025, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito, por favor, al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Badillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Su contribución, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 102, diagonal 2025, al consecutivo TSLP, diagonal JS, diagonal 108, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario a dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 14, diagonal 2023 y sus acumulados, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El tercero de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 101, diagonal 2025, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. El cuarto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2024, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. El quinto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio de unidad electoral con número de expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 01, diagonal 2025, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. El sexto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario de los juicios de nulidad electoral con números de expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 09, diagonal 2025, la propuesta de acumulación de los expedientes TESLP, diagonal JNE, diagonal 10, diagonal 2025 y TESLP, JNE 11, 2025 y el juicio ciudadano con número de expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 111, diagonal 2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El séptimo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, JDC 100, 2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El octavo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 75, diagonal 2025, y sus acumulados, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A nuestra consideración la lista de asuntos. Señores magistrados, ¿están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Espero que sí, presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución de los juicios ciudadanos con número de expedientes TSLP, diagonal JS, diagonal 102, diagonal 2025, al consecutivo 108, los cuales están a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede los halagos. Gracias, presidenta. Excelente día. Daré cuenta por conducto de la secretaria de Estudio y Cuenta, del secretario de Estudio y Cuenta, el maestro Francisco Ponce Muñiz. Adelante. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidenta, se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos del 102 al 108 del año en curso listados para esta sesión. En el presente asunto, los actores controvierten la legalidad de la notificación de la resolución del 2 de junio del año en curso, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dentro del expediente CNJP-JDP-SLP-006-2025, que resuelve las impugnaciones que aquellos presentaron sobre su sustitución como integrantes del Consejo Político Estatal del PRI en San Luis Potosí. En el proyecto se propone acumular las causas debido a que existe una identidad de autoridad responsable, acto reclamado y causa de pedir. Asimismo, se propone desechar de plano las demandas debido a que hubo un cambio de situación jurídica que deja totalmente sin materia los medios de impugnación presentados. Particularmente, este tribunal el 10 de junio determinó en diverso expediente JDC 45 diagonal 2025 y acumulados
dejar sin efecto las actuaciones y acuerdos dictados por la referida Comisión de Justicia del PRI dentro del expediente CNJP-JDP-SLP-006-2025. Esto a partir de la indebida exclusión de los actores a la convocatoria de sesiones extraordinarias celebradas el 3 de diciembre de 2024 y hasta la notificación de su sustitución como consejeras y consejeros. Luego, entonces, si la referida sentencia ya se ocupó de resolver lo que en derecho corresponde respecto a la notificación de su sustitución como consejeros políticos estatales del PRI, lo cual es precisamente la materia de decisión que se plantea en los medios de impugnación, resulta evidente que los juicios que ahora se presentan devienen improcedentes porque ya no existe materia sobre la cual pueda pronunciarse nuevamente este tribunal. De ahí que la propuesta sea su desechamiento. Es la cuenta. Gracias, secretario. Esta otra consideración, señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Adelante, señor magistrado. Bueno, nada más para anunciar que me apartaré del sentido de este desechamiento, en virtud de que el diverso juicio ciudadano 45 juicios acumulados versó en su resolución no sobre la sustitución de los consejeros, sino de la omisión de ser convocados a una sesión de consejo político. Por lo tanto, anuncio un voto particular. Gracias. Gracias, señor magistrado. Si no hay más intervenciones, le solicito, por favor, al secretario general de acuerdos tomar la votación correspondiente. Claro que sí, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. En contra. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos con el anuncio de voto particular del magistrado Sergio Iván García Vadillo. Gracias. Proseguimos entonces. Disculpa, los resolutivos, por favor, secretario de Estudio y Cuenta. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, se acumulan los juicios ciudadanos, del 102 al 108, por los razonamientos expuestos en el considerando 3 de esta resolución. Segundo, se desechan plano las demandas porque hubo un cambio de situación jurídica que dejó sin materia los medios de impugnación presentados, como se explica en el considerando 4 de esta resolución. En su momento, archive ese presente expediente como asunto concluido. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Señor secretario, por favor, proceda al ingreso. Proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 14, diagonal 2023 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra San Juana Jaramillo Infante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, se da cuenta del proyecto de acuerdo plenario dictado en el juicio TSLP JS 14-2023 y acumulados. La ponencia propone declarar el incumplimiento a las sentencias dictadas. En auto se acredita que el Ayuntamiento de Venado de San Luis Potosí no ha dado cabal cumplimiento a las sentencias emitidas el 28 de septiembre y el 6 de diciembre, ambas del 2023. Y si bien existen actos pendientes a dar cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Venado de San Luis Potosí, no son suficientes para tener por satisfecho el cumplimiento a las sentencias citadas. Conforme al numeral 39 de la Ley de Justicia Electoral, las resoluciones o sentencias del tribunal deberán ser puntualmente cumplidas por las autoridades y órganos responsables y estarán obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Por consecuencia, se requiere al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí el cumplimiento de las sentencias y el pago correspondiente a las partes Olivia Valdés Martínez, Maribel Martínez Noriega, Gloria Leticia Medina Rivera y Luis Felipe Casas Alemán Martínez, la cantidad de 732,996 pesos con 34 centavos con las retenciones de ley aplicables a cada uno de ellos. Y a Cecilia Molina Hernández la cantidad de 805,819 pesos con 22 centavos con las retenciones de ley. Asimismo, se apercibe al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí que de no dar cumplimiento al requerimiento aprobado en el presente acuerdo, se le impondrá de manera individualizada una de las sanciones establecidas por el numeral 40 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, consistente en una multa de 100 UMAS a cada uno de los integrantes, lo equivalente a 11,314 pesos. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Esta nuestra consideración. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general de acuerdos. Por favor, apóyennos con la votación. Pero sí, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor.
Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, se acuerda. Primero, se declara el incumplimiento a las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral el 28 de septiembre y el 6 de diciembre, ambas del 2023, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TCLP JDC 14-2023 y acumulados. Segundo, se requiere el Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí para que dé cumplimiento a las sentencias referidas en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la notificación correspondiente. Cuarto, se apercibe a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí que de no dar cumplimiento se le impondrá de manera individualizada una de las sanciones establecidas por el numeral 40 de la Ley de Justicia Electoral, consistente en una multa de 100 UMAS, lo equivalente a 11,314 pesos a cada uno. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos de acuerdo. Gracias. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretaria, por favor, proceda al ingreso. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 101, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, gracias. Se dará cuenta por conducto del secretario, licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario y dictar dentro del juicio ciudadano, identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 101, diagonal 2025, promovido por Adriana Mercedes Ramírez Ramírez. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone hacer un pronunciamiento jurisdiccional en el sentido de que este tribunal no es competente para conocer de la demanda interpuesta por la actora. Lo anterior obedece a que la naturaleza del acto combatido es de índole administrativo municipal, por lo que escapa de la jurisdicción electoral, dado que, como se detalla en el proyecto, no incide en la esfera tuitiva de derechos político-electorales establecidos en el artículo 35 de la Ley de la Constitución Federal. Por lo tanto, no es competente ese tribunal para conocer sobre la legalidad de la convocatoria relacionada con la elección de la titularidad de la Coordinación de Derechos Humanos del municipio de San Luis Potosí. Ella, en cuanto más que sobre el tema, existe un criterio jurisprudencial vinculante en el estado de San Luis Potosí. Es cuenta. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias. Secretario, por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda, primero, ese tribunal no es competente para conocer de la demanda interpuesta por la ciudadana Adriana Mercedes Ramírez Ramírez en la vía de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, notifíquese. Son los puntos resolutivos. Gracias. Leí los puntos de acuerdo, magistrados. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Gracias, secretario. Por favor, proceda al ingreso. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2024. También está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, se dará cuenta por conducto de la maestra Gabriela López Domínguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Con su venia procedo a dar cuenta del juicio ciudadano TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2024, interpuesto por el ciudadano Simón Sánchez González. El Tribunal Electoral, como máxima autoridad jurisdiccional local en la materia, tiene la obligación de garantizar que todos los actos y resoluciones se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Debido a ello, esta autoridad jurisdiccional considera necesario el proveer de manera oficiosa la actuación subsecuente del proceso con el propósito de que la resolución dictada dentro del expediente ad rubro citado se cumpla cabal y puntualmente. Así las cosas, el proyecto de cuenta propone a este pleno que toda vez que ha excedido el término ordenado en el presente asunto, se tenga por no cumpliendo al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí a la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2024, dictada por ese tribunal en los autos de los juicios ciudadanos identificados con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2024, por lo que consecuentemente se le requiere para que en plazo de 15 días a partir de que sean notificados, den cumplimiento a la resolución del presente juicio ciudadano, apercibiéndose a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, conforme al numeral 40, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, se les impondrá una multa consistente en 250 unidades de medida y actualización vigente,
A la inobservancia del cumplimiento lo ordenado en el presente acuerdo, la cantidad será duplicada. Es cuenta, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Pero si presenta con la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado, se acuerda, primero, se tiene al honorable Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí por no cumpliendo la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2024 dictada por ese Tribunal Electoral, en la cual se condenó al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí al pago de diversos emolumentos en favor del accionante en los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP/JS/110/2024. Segundo, se ordena a la autoridad responsable proceder en términos del considerando 3 de la presente resolución denominado cumplimiento de sentencia. Tercero, notifíquese conforme al ordenado en el considerando 4 de este acuerdo de cumplimiento. Es cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretaria. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al ingreso. Pasamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario en el juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP/J-NE/01/2025. De igual forma, está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por el secretario de Estudio y Cuenta, Liceo Enrique Damice Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Ahora doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia a dictarse dentro del juicio de nulidad electoral identificado con la clave TSLP/JNI/01/2025, promovido por la ciudadana Adriana Monter Guerrero. En el proyecto que se pone a su consideración se propone tener al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por dando cumplimiento a la resolución pronunciada en fecha 13 de junio de 2025. Lo anterior en virtud de que, como se razona en el proyecto, el OPLE llevó a cabo una valoración de los argumentos y pruebas de la actora y al final se pronunció sobre la elegibilidad del candidato impugnado. En este sentido, se tiene que dio cumplimiento a la sentencia con los efectos que estipularon en la misma, dado que fueron precisamente para que se pronunciara sobre esos aspectos. Es cuenta. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Claro, sí, presidenta, como la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Primero, se declara que la sentencia de fecha 13 de junio de 2025 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio de nulidad electoral TSLP/JNE/01/2025 ha sido debidamente cumplida. Segundo, notifíquese. Son los puntos de acuerdo. Gracias. A nuestra consideración los puntos de acuerdo. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Señor secretario, por favor, proceda al ingreso. Procedemos entonces con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de los juicios de nulidad electoral con números de expediente TSLP/JNE/09/2025, JNE 10/2025, JNE/11/2025 y del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/111/2025. Están a cargo de la ponencia una servidora, por lo que se debe hacer el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario que propone acumular los juicios de nulidad 09, 10 y 11, así como el juicio de la ciudadanía 111, todos de este año, en razón de que todos ellos identifican a la misma autoridad responsable y controvierten el mismo acto de autoridad identificado como CG/2025/JUN/94, acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se asignan los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras 2025, de manera que su acumulación permite aplicar de manera efectiva los principios de economía y concentración procesal en el dictado de la sentencia, con la ventaja de evitar dictar
resoluciones que podrían ser contradictorias. Lo anterior es así porque cualquier proceso impugnativo debe concluir necesariamente con una sola resolución en la que se comprendan todas las cuestiones concernientes al mismo, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión de mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas opuestas. Por tanto, a fin de resolver de manera conjunta, congruente entre sí, en forma expedita y completa, los medios de impugnación ya precisados, este Tribunal Electoral encuentra procedente la acumulación de los expedientes TSLP JNE 10-2025, TSLP JNE 11-2025, TSLP JDC 111-2025, al diverso TSLP JNE 09-2025, por ser este el primero en recibirse y registrarse en este tribunal. En consecuencia, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este tribunal para que lleve a cabo la acumulación de los expedientes referidos, para lo cual, de ser necesario, se autoriza su división por tomos para un mejor manejo de la documentación. Una vez hecho lo anterior, túrnese los expedientes acumulados a la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero para su conocimiento y resolución correspondiente. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? Solicito el uso de la voz para intervención, magistrado. Adelante, magistrado. Anuncio en este momento con manifestaciones voto en contra y también anuncio voto particular, de ser preciso, por la razón de que esta acumulación en sus efectos no distingue la diferencia entre el juicio para la protección de los derechos político-electorales con un juicio de nulidad, puesto que en el JDC hay facultades para esta autoridad para algunas diligencias de oficio y el juicio de nulidad es de estricto derecho. Considero que esta restricción de los derechos fundamentales del actor no es un buen razonamiento, toda vez que el acto propiamente es distinto. Entonces creo que no se satisface propiamente los elementos que se requieren para la acumulación y es por ello que anuncio voto particular. Gracias, magistrada. Bueno, nada más para precisar que al final se está controvirtiendo la inelegibilidad de un candidato y la Ley de Justicia Electoral, en su artículo 75, dispone justamente que el juicio ciudadano es procedente, pues justamente cuando se alega esta violación por parte de una autoridad a la vertiente de ser votado. Solicito el uso de la voz, básicamente para cerrar, en que en donde un juicio de estricto derecho podría sí tener un distinto resultado a aquel que se analizara como un JDC. Básicamente son sus efectos los que me llevan a hacer manifestación. Gracias, magistrada. Y si no hay ninguna otra consideración, le solicito por favor al secretario general de Acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. Un voto en contra y anuncio un voto particular. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, anunciándose la formulación de voto particular por parte de la magistrada María Carolina López Rodríguez. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se acuerda, primero, se declara procedente la acumulación de los juicios de nulidad y juicio de la ciudadanía identificados con clave alfanumérica TSLP JNE 10-2025, TSLP JNE 11-2025, TSLP JDC 111-2025, al diverso TSLP JNE 09-2025, promovidos por Janet Hernández Trejo, Héctor Vega Robles, José de Jesús Cárdenas y Juan Paulo Almazán Cue, respectivamente. Segundo, notifíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto por los numerales 22, 26 y 27 de la Ley de Justicia Electoral. Son los puntos de acuerdo. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias. Secretaria, por favor, proceda al endoso. Continuamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC diagonal 100 diagonal 2025. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede de nueva cuenta el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Ahora doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario que propone declarar cumplida la sentencia emitida con fecha 13 de junio de la presente anualidad en el juicio de la ciudadanía 100 de este año. La sentencia en comento tuvo como efecto reencauzar la demanda de la ciudadana Erika Elena Segovia Hernández a efecto de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, previa a la asignación de cargos, analizara la elegibilidad de la ciudadana María Rosadora Cruz Rocha, de conformidad con las manifestaciones y medios de convicción aportados por la actora. Dicho acuerdo debía ser adoptado por el Consejo General del CEPAC, debiendo notificar a la actora y a la persona
cuyos requisitos de elegibilidad se analizaron. Una vez hecho lo anterior, informarlo a este órgano jurisdiccional. De auto se desprende que con fecha 15 de junio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del CEPAC emitió el acuerdo CG/2025/JUN/91, acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución de fecha 13 de junio de 2025, emitida por el Tribunal Electoral del Estado dentro de los autos del expediente TSLP-JDC 100/2025. De dicho acuerdo se advierte que previa a la asignación de los cargos, el CEPAC procedió a emitir pronunciamiento respecto a las manifestaciones vertidas por la ciudadana Erika Elena Segovia Hernández respecto a la inelegibilidad de la ciudadana María Rosaura Cruz Rocha, ambas ciudadanas candidatas a jueces de primera instancia en la especialidad mercantil tradicional. En tales consideraciones se estima que el CEPAC atendió el efecto al cual se encontró vinculado. Asimismo, obra constancia de las notificaciones efectuadas por el CEPAC a las ciudadanas involucradas y posteriormente, dentro de las 24 horas siguientes, lo informó a este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 39 de la Ley de Justicia y de conformidad con los hechos y antecedentes narrados, este órgano jurisdiccional considera que la sentencia en cuestión se encuentra cumplida, en virtud de que sus efectos han sido observados. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación. Claro que sí, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor a la Secretaría de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos de acuerdo. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se tiene el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por dando cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2025 en el expediente TSLP-JDC 100/2025. Segundo, notifíquese conforme a derecho. Tercero, practicadas las notificaciones respectivas y no existiendo diligencia pendiente por realizar, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es cuanto. Gracias, secretaria. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al engroso. Finalizamos entonces con el octavo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/75 /2025 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Daré cuenta por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta, la maestra María de los Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del juicio ciudadano 75 y sus acumulados de la presente anualidad, promovido por Adamari Esmeralda Segovia Torres, María Concepción Alfaro Gámez, María del Carmen Palomo Limón y Daniel Alfonso Zavala de la Rosa. El acuerdo que se pone a su consideración propone declarar cumplida la determinación de fecha 3 de junio de la presente anualidad, ello en base a lo siguiente. En dicha resolución, este Tribunal Electoral determinó fundados los agravios planteados por los promoventes, materializada en la omisión del pago íntegro de las dietas realizadas en el desempeño del cargo electo. En consecuencia, se ordenó al Ayuntamiento de Villa de Arista, San Luis Potosí, presidente y tesorero de dicho ayuntamiento, que en un término no mayor a 5 días a partir de su notificación, realizará todas las gestiones necesarias para realizar el pago a los actores de la cantidad neta a cada uno de 24,092 pesos .85. Ahora bien, con fecha 13 de junio se recibió escrito firmado por el síndico municipal y representante legal del Cabildo del H Ayuntamiento de Villa de Arista, mediante el cual informó a este tribunal el cumplimiento de sentencia antes referida, adjuntando con ello 24 recibos de nómina timbrados, mismos que fueron puestos a la vista de los promoventes, sin que dichos actores realizaran manifestación alguna en contra de la documentación aportada. En ese sentido, una vez analizado el contenido de la documentación en cuestión, se considera que el Ayuntamiento de Villa de Arista, San Luis Potosí, aportó elementos suficientes para tener por colmados los efectos de la sentencia emitida por esta autoridad, pues en acatamiento generó el pago complementario de las dietas a favor de los actores en el presente juicio correspondiente a la segunda quincena de marzo y los meses de abril y mayo, consistentes en la cantidad neta de 24,092 pesos .85 a cada uno de los promoventes, realizando la responsable lo ordenado dentro de los plazos y términos establecidos, según se desprende la certificación realizada del secretario general de acuerdos de este tribunal. De ahí que se considere por cumplido lo ordenado en los plazos y términos señalados. Es cuenta. Gracias, secretaria. Esta es nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación.
Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se tiene al ayuntamiento, presidente y tesorero del ayuntamiento de Villa de Arista, San Luis Potosí, por cumpliendo con la sentencia de fecha 3 de junio del 2025. Segundo, notifíquese personalmente a los actores y por oficio al ayuntamiento, presidente y tesorero de Villa de Arista, San Luis Potosí. Y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Es cuenta. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda a la engrosa. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12:32 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes.